¿Qué es la oración? ¿Qué procuramos al orar? ¿Cambiar la voluntad de Dios o alinear mi voluntad con la de Él? ¿Cómo podemos tener una vida de oración que complazca a Dios? Hoy, en Respuestas, ¿cómo orar sabiamente? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Caminando en la Sabiduría de Dios. Nuestro programa de hoy, ¿Cómo orar sabiamente? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, yo creo que este va a ser de nuevo otro programa interesante y el tema lo hemos titulado así mismo, cómo orar sabiamente. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos finalmente cuál es el propósito de la oración, qué persigue, qué esperar, qué no esperar. Yo creo que hay mucha gente que no ora correctamente porque ni siquiera entiende para qué Dios diseñó la oración. Así es, muchos opinan que existen dos grandes áreas donde el creyente en su vida manifiesta cierta debilidad. Una es buscando la voluntad de Dios, que fue un tema que agotamos la semana pasada dentro de esta misma serie, y la otra entonces sería el área de la oración. En esta ocasión nosotros hemos querido dedicar este segundo programa de nuestra serie Caminando en la Sabiduría de Dios al tema de la oración, porque aparentemente, Miguel, no sabemos cómo orar. Bueno, esa es la realidad. Yo creo que mucha gente piensa que orar es simplemente hablar con Dios. Y la realidad es que es hablar con Dios. Pero cuando comenzamos a hablar con ellos en términos de qué esperan al hablar con Dios, te das cuenta que sus expectativas están totalmente dislocadas con relación a lo que es la revelación bíblica. Y entonces tenemos muchas desilusiones. ¿Tú crees que la mayoría de la gente no sabe cómo orar o no ora lo suficiente y por eso no recibe ninguna respuesta de parte de Dios? Bueno, yo creo que es ambas cosas. Definitivamente, yo creo que mucha gente no entiende lo que es la oración y por tanto no sabe cómo orar. Pero yo creo que necesitamos establecer algunas cosas claves al principio del programa. Para comenzar, yo creo que necesitamos admitir que la vida del pueblo de Dios, la vida de oración es una vida pobre, extremadamente pobre en muchos casos. Y ahí comenzamos con un problema, porque ¿cómo voy a tener una buena relación con Dios cuando ni siquiera estoy teniendo una buena oración con Dios? En segundo lugar, tú ves enormes discrepancias entre oraciones que suenan tan piadosas, tan santas en sus palabras, como que la persona está casi del otro lado de la gloria ya. Y luego tú miras sus vidas de este lado de la gloria y tú dices, pero ¿dónde está esa persona que oró de esa manera? Ahí esa discrepancia va a crear otro problema. Y yo creo que en tercer lugar nosotros necesitamos recordar que la oración es algo que Dios ha diseñado. No para que yo le informe de cómo está mi vida, Él lo sabe. La diseñar es algo que Dios ha diseñado con otros propósitos que vamos a estar desglosando a lo largo del programa. Básicamente mencionaste dos problemas. Dices la primera es la calidad de la vida de oración del creyente que calificaste como pobre, y oraciones hechas con mucha palabrería, pero que no se vienen a identificar con la persona que está haciendo esta oración. Y yo añadiría algo que te preguntaba, y es el tema de que si oramos correctamente o no oramos correctamente. Tú me decías que estás de acuerdo en que no lo estamos haciendo correctamente. No oramos correctamente. De hecho, la palabra testigo a eso en más de una ocasión. Déjame leerte un par de versículos básicamente. Lucas 11:1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos, no sabemos cómo orar. Ellos admitieron, los discípulos, que ya estaban caminando con él, sabes que debemos orar, pero nosotros no sabemos orar. Tú pasas a veces la noche entera orando, nosotros no sabemos cómo hacer eso, enséñanos. Es al principio, cuando Cristo está abriendo esta nueva era de la gracia, el Nuevo Testamento. Pablo viene más adelante con un pensamiento un poco más maduro, años después, cuando la iglesia ha crecido, se ha expandido, y cuando él escribe a la iglesia de los romanos, que era una iglesia madura relativamente, Romanos 8:26 dice lo siguiente, de la misma manera también el Espíritu de Dios, nos ayuda también a nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pablo está diciendo, la razón por la que el Espíritu tiene que interceder por ustedes es porque ustedes no saben cómo orar, cómo debían estar orando en medio de sus situaciones. Y ahí te das cuenta que no sabemos.
Con esa premisa que acabas de mencionar de que no sabemos cómo orar, comencemos entonces definiendo, si se podría decir, hablar de definición, ¿cómo definiríamos lo que es la oración? Bueno, es muy sencillo, es comunión, es comunicación con Dios, pero necesitamos entender también al mismo tiempo lo que no es. La oración no es un ejercicio para devengar beneficios, pero tampoco es un ejercicio donde, como mencionaba hace un momento, yo le informo a Dios de cosas que Él ignora. De hecho, Mateo 6:8 dice, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, a los paganos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Cuando yo hablo con Dios en oración, Él conoce mi necesidad. Hablarle de detalles, tú sabes, Señor, que yo voy a llegar a las 10 de la mañana y tú sabes que me pasó esto. Él conoce esas cosas. De manera que necesitamos reenfocar completamente nuestra vida de oración. Miguel, en el bloque anterior te dejaba con la pregunta en el aire prácticamente, ¿cuál es el propósito de la oración entonces? Bueno, es nutrir una relación, es recibir dirección de Dios, pero todo eso es básicamente con un propósito. Entrar, valga la redundancia ahora, en sus propósitos. Mire esta oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, de acuerdo a Lucas 22:42. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está, Él no está tratando de torcer la voluntad de Dios, de cambiar sus planes. Al fin de cuentas, Cristo quiere que la voluntad del Padre sea hecha a cualquier costo, al costo que sea. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que cuando yo oro, yo estoy tratando de entrar en el propósito de Dios para que Él entonces me dé dirección para yo saber cómo andar en su propósito. Yo no estoy tratando de hacer que Él entre en los míos. Mis propósitos son falibles, son pecaminosos, son limitados, son interesados en mi conveniencia. No, no, no. Yo necesito recibir dirección para descubrir y entrar victoriosamente, satisfactoriamente en los propósitos de Dios. Has hablado de nutrir una relación con Dios. Cuando un padre trata de nutrir una relación con su hijo, ese padre busca enseñarle, pero también hay una cierta necesidad de ese padre de relacionarse con su hijo que es llenada en ese momento. Yo me pregunto, ¿nuestro Dios no tiene necesidades al nutrir una relación con Él? ¿Qué busca Él de nosotros al relacionarse? Dios no busca nada de nosotros nunca porque Él no tiene necesidades. Él busca cosas en nosotros, producir cosas en nosotros. Y de ahí entonces que Él busque nutrir o tener esa relación con sus hijos. Necesitamos recordar que cuando Dios nutre esa relación, Él está tratando de revelarse a sí mismo, revelar su carácter, revelar su palabra, su voluntad, su revelación, sus caminos. Eso es lo que yo necesito. Y cuando yo descubro eso, yo puedo tener una vida gozosa, que es lo que mucha gente está aspirando y que nunca logra tener. Yo creo que una de las cosas que la gente debía hacer, el cristiano, es tratar de abrir las páginas del Nuevo Testamento y descubrir las oraciones de Pablo. Y te va a dar cuenta las pocas veces que Pablo realmente incluso ora acerca de las cosas cotidianas de la vida. No porque sea pecaminosa, sino porque cuando tú pides correctamente acerca de las grandes cosas, las demás se dan por añadidura. Y déjame leerte un texto de Pablo, de Colosenses 1, 9 y al 12. Dice lo siguiente: también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. ¿Por qué es lo que está pidiendo? Bueno, déjame seguir. Y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido por todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste una oración de ese tipo? Eso es, Pablo está pidiendo entendimiento, sabiduría, poder para vivir la voluntad de Dios. El resto son percatas minutas que Dios va a hacer que se nos den por añadidura. Miguel, decías al principio que la vida de oración del pueblo de Dios es muy pobre. Yo me pregunto, si orar tiene tantos beneficios, ¿por qué entonces no oramos más? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que admitir que muchas veces nuestras oraciones son muy interesadas. Nosotros, ¿cuándo oramos más? Cuando tenemos una necesidad. Tenemos una cirugía, oramos. Pasó la cirugía, oramos menos. Como quien dice, la razón de la oración es la cirugía, es la necesidad.
Bueno, Dios conoce eso, las intenciones, lo interesado que somos. En segundo lugar, yo creo que nosotros nos conformamos en términos espirituales con muy poco. En un libro que escribió Swindoll acerca del servicio, no es particularmente acerca de la oración, pero él hablaba de cómo esta señora escribía y decía que muchas veces nosotros estamos diciendo, yo quiero $3 de Dios, I want $3 worth of God. Mucha gente vive de esa manera. Ya conozco este poquito de Dios, conozco este poquito de la oración, este poquito de su Me voluntad, conformo con poco. conforme con poco. Y otras veces estamos, peor aún, tan satisfechos con el mundo material que si yo tengo un buen salario, mis hijos están graduando de diferentes profesiones, ¿sabe qué? Mis hijos están muy bien, la gente en nuestro país dice, no, están muy bien, son profesionales y todo, así habla la gente como quien dice, ¿qué más necesito? Te das cuenta lo conformado que estamos a un mundo puramente materialista. Digamos que tengo la disposición de orar y lo estoy haciendo de forma genuina. Y lo estoy haciendo no de una manera interesada, sino que realmente quiero avanzar espiritualmente y que mi motivación es seguir creciendo. Entonces voy a comenzar de tratar de orar sabiamente. ¿Cómo yo discierno la voz de Dios? ¿Cómo sé cuando Dios responde y si es Él el que está respondiéndome? Bueno, yo creo que obviamente no estamos esperando oír su voz audiblemente, pero hay maneras como Dios trata de comunicarte su voluntad. Yo necesito en primer lugar, al comenzar a orar, una mente abierta, y déjame calificar eso. No es una mente liberal cuando hablo de una mente abierta, pero cuando yo cierro mi mente en este sentido, bueno, yo voy para tal ciudad, por fe yo voy para tal ciudad, yo estoy convencido que yo voy para tal ciudad. Ya independientemente de lo que Dios trate de enseñarme a través de otras personas, de circunstancias, de la Biblia, de un Ya yo sermón, tomé la ya decisión. yo tomé la decisión, ya yo sé para dónde voy y tú Así no me vas es. a cambiar. Y cualquier cosa lo voy a interpretar para caer en esa ciudad. Mi mente estaba cerrada. Yo necesito también recordar que cuando mi mente está congestionada, tengo 1000 cosas a la vez y estoy orando por las 1000 cosas a un tiempo, yo no sé lo que Dios está tratando de decirme, de comunicarme, porque yo tengo una mente que no sabe ni discernir qué hacer primero, qué hacer después. Y peor aún, mucha gente que ora, y mucha gente que ora incluso sinceramente, tiene una vida con prioridades trastocadas. Cuando yo no tengo mis prioridades en orden, yo voy a estar orando por las cosas erróneas continuamente, por las cosas secundarias, terciarias, y Dios dice, ¿sabe qué? Yo no te voy a responder, porque mi interés es con lo prioritario y de eso tú no me estás hablando. Entonces te das cuenta que nosotros necesitamos para comenzar, hay mucho más entendimiento. Claro, podríamos decir en resumen, para discernir la voz de Dios, necesito una disposición abierta de mi mente para interpretar correctamente lo que Dios me está diciendo y no encerrarme en lo que yo quiero. En segundo lugar, mencionaste mi mente no debe estar congestionada utilizando tus propias palabras porque luego no tengo claro la dirección que Dios hacia donde Dios está apuntando. Y en tercer lugar, dices que necesito una mente con sus prioridades en orden. ¿Es todo lo que necesito? Bueno, tú necesitas, para completar eso, necesitas una mente bíblica. Yo necesito pensar de acuerdo a la revelación bíblica. Yo necesito una mente obediente, una mente sumisa. Cuando tú tienes una mente sumisa y tienes una mente bíblica, donde esas dos cosas se combinan, sabes que no es tan difícil discernir la voluntad de Dios. No es que es fácil, yo no quiero ser simplista, pero tampoco Dios anda escondiéndose para que yo nunca descubra lo que Él quiere que yo sepa y pueda actuar conforme a eso. No, sumisión y conocimiento de su palabra. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba, ¿qué sucede cuando Dios no responde a mi oración? ¿Será que Dios dice que no en algunas ocasiones o como muchos dicen, no es, Él nunca dice que no, sino que debemos tener fe y pedir con fe? Claro que Dios dice que no múltiples veces. Yo creo que necesitamos entender cuándo esas cosas ocurren. Déjame usar varios ejemplos. En primer lugar, a veces la oración es simplemente o la petición totalmente inapropiada. Tú encuentras eso en Marcos 10:37, por ejemplo. Juan y Jacobo están pidiendo que les conceda sentarse a la mano derecha o a la mano izquierda cuando Él venga en su reino. Esa petición fue negada rotundamente a ellos y a su madre porque era una petición egoísta incluso, buscando poder, y Dios no iba a conceder esas cosas. Eso es una razón. Otra razón es que, recuerden lo que dice Eclesiastés 3:11, Dios hace todo hermoso en su tiempo. A veces simplemente no es el tiempo de Dios. Pudiera ser concedida, pero no ahora. Este no es mi tiempo. Cristo continuamente era empujado para que fuera esta fiesta de la Pascua, fuera aquel lugar, hablara en público, y Él decía, todavía mi hora no ha llegado. Él no concedió esas peticiones tampoco. En tercer lugar, en otras ocasiones, el estado de mis relaciones, cómo yo me estoy relacionando con otros,
Y te quiero dar dos ejemplos. Eso afecta a nuestra relación. Eso afecta a nuestra relación y la palabra así lo oración. revela. Lo revela el Antiguo Testamento y lo revela el Nuevo Testamento. Afecta a nuestra oración, Exacto. la efectividad de nuestra oración. Déjame leerte Proverbios 21:13. Dice, el que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Cuando él clame, cuando él ha sido insensible al pobre, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a oír, porque te voy a medir con la misma vara, a ver si aprende, porque no has tenido misericordia. Pero hay un área en el Nuevo Testamento en la que muchos de nosotros hemos incurrido quizás hoy, ayer, hace un año o anteriormente, y no nos habíamos percatado. La manera como tratamos a nuestras esposas contribuyen a que Dios quiera oírme o no oírme en mis oraciones. Y Pedro revela eso en su primera carta en 3:7. Dice, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Escucha, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En la manera en que yo me relaciono con mi esposa, que soy sensible o insensible. De esa misma manera, entonces, a la hora de yo orar, Dios es más sensible a mi oración o menos sensible. La manera como me relaciono con otros tiene un impacto en mi vida de oración. ¿No crees, Miguel, que en ocasiones oramos con motivaciones erróneas, de repente pidiendo una cosa pero queriendo otra? Absolutamente. Santiago lo revela claramente y una vez más, fíjate las veces que volvemos a la palabra de Dios y la citamos, porque al fin de cuentas, si no puedes anclar lo que dice en la palabra, es simplemente una opinión. Pero Santiago dice claramente en el capítulo 4, a partir de la segunda parte del versículo 2 hasta el 3, dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y vosotros muchas veces no pedís y por eso entonces no recibís, dice Santiago. Pero otras veces pedís y pedís mucho y tampoco reciben. ¿Pero por qué? Porque te está pidiendo con propósitos erróneos para gastarte lo que reciba en cosas que no son del propósito de Dios. Y eso es importante. Has enumerado varias razones por las cuales una oración puede ser no contestada. Me gustaría que resumiéramos para nuestros televidentes. Has dicho petición inapropiada. No es el tiempo del Señor. Número 3, el estado de mi relación con los demás. Número 4, motivaciones erróneas. Número 5, no es la voluntad de Dios. Número 6, no estoy preparado o preparada para recibir lo que he pedido. Y déjame hacer perdón que te interrumpa, Elaine, déjame hacer un comentario que quería mencionar y se me estaba quedando detrás para ilustrarlo. Cuando no estoy preparado, muchas veces Dios no me puede dar lo que Él pudiera darme en otras ocasiones, porque como no estoy preparado, quizás mi orgullo, quizás mi carácter no ha sido desarrollado de tal manera que si Dios me concede este trabajo, por ejemplo, me voy a perder porque no tengo la fortaleza de carácter. No sabríamos cómo manejarlo. Pero yo quiero mencionar un ejemplo de un no claro en la palabra de Dios, dado de parte de Dios a un apóstol, orando por algo que él realmente quería, y se trata del apóstol Pablo, que hablaba de que tenía un aguijón, que no vamos a entrar en la polémica de qué era su aguijón en la carne, pero era un problema. Algunos piensan de salud, otros piensan que algo una aflicción. Una aflicción. Y Pablo dice lo siguiente en su segunda carta a los Corintios 12, 8 al 9, acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. 3 veces Pablo le pidió a Dios la misma cosa, siendo él un apóstol. Y Dios le dice, no te lo voy a dar, bástate mi gracia. Y Dios le reveló el porqué incluso, para que él no se enalteciera de las revelaciones, no se enorgulleciera. De manera que esto Dios lo mantuvo en su vida diciéndole no. Porque si te lo doy, Pablo, corres el riesgo de enorgullecerte de lo que conoces, de lo que has visto. ¿Te das cuenta? Dios dice que no. Definitivamente. Volviendo a estas razones que mencionamos anteriormente de por qué muchas veces nuestras oraciones no pueden o no son contestadas, yo me pregunto, ¿cómo yo sé cuándo es una y cuándo es otra? ¿En qué momento parar? ¿Cómo yo identifico? ¿Cuándo yo sé, tal vez es que no estoy preparada para recibirlo o quizá es que no es el tiempo del Señor? ¿Cómo yo identifico? Bueno, es una excelente pregunta y realmente no hay una fórmula para yo saber cuándo es esto,
cuándo es aquello, cuándo no es el tiempo del Señor, o cuándo fue una petición inapropiada. Muchas veces mirando retrospectivamente podemos llegar a esas conclusiones más fácilmente, pero Dios no me ha pedido que yo entienda todo acerca de su mente. Dios lo que quiere es que yo confíe en la circunstancia que Él orquesta y la historia que Él tiene escrita para mi vida. Pero cuando Dios dice que no, Él quiere que yo confíe en ese no y que yo le dé gracia por ese no. Moisés, otro titán en el Antiguo Testamento, recibió un no hasta cierto punto, hasta de una manera medio molesta de parte de Dios, porque Dios le dice a Moisés, no va a entrar a la tierra prometida porque pecaste contra mí, no me trataste como santo delante de mi gente. Entonces mira lo que revela Deuteronomio 3, 25 y 26. Moisés orándole a Dios. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. El Señor estaba molesto con Moisés. ¿Quiere decir que Dios se puede cansar de nosotros en un momento Él determinado? no se cansa como nosotros nos cansamos, pero Dios entiende que hay un momento donde ya Él me acaba de revelar que ya es suficiente. No tenemos que hablar más de eso, ya Él reveló lo suficiente. Y Moisés tenía el deseo, 40 años sufriendo en el desierto para ver la tierra prometida. Es como, oye, dame un chance. Y Dios le dice, no, ya hablamos de eso, ya me has cansado. No es que Él estaba humanamente cansado, pero es como que ya no vamos a hablar más de esto, Moisés. Y ya Dios había tomado su decisión. Claro. O sea, Moisés no iba a cambiar la voluntad de Dios. ¿No? Porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta, de acuerdo a lo que leemos en Romanos 12, 1 y 2. Miguel, ya lo discutimos en el programa pasado acerca de la voluntad de Dios, pero para algunas personas que quizá no nos vieron en esa ocasión, te pregunto nuevamente, ¿Dios habla hoy? ¿Podemos escuchar a Dios? Bueno, yo creo que necesitamos calificar el habla hoy, porque obviamente no estamos esperando oírlo audiblemente, pero si Dios de ninguna manera me va a comunicar nada hoy, pues entonces ¿cuál es el propósito de yo tratar de tener una relación con Él? Eso no es una relación es algo de dos vías. No, claro que Dios habla hoy, pero ¿cómo lo hace? Es la pregunta. Bueno, no es algo necesariamente tan místico, pero es sobrenatural su manera de comunicarme. En primer lugar, Dios habla a través de su palabra. Él me ha revelado su mente, su voluntad, ahí está. En segundo lugar, Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y dice su misma palabra que Él pone en nosotros el querer y el hacer. Bueno, obviamente, si pone en mí el querer y pone en mí el hacer, de alguna manera me tiene que revelar cuál es el hacer que yo debo estar haciendo. Exacto. Entonces sí, Dios habla a través de su Espíritu, impulsos internos que son difíciles de calificar, pero que tienen forma de ser verificados por su palabra. Número 3, Dios habla a través de consejeros que Él pone en mi vida. Para eso hay guías. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo. Dios habla a través de circunstancias que Él orquesta, y en la medida en que yo maduro y en la medida en que tengo una relación con Dios, Él me ayuda a discernir su voz no audible, pero su comunicación, su voluntad en medio de esas cosas. Por eso decimos, sí, Dios habla hoy, pero ¿de qué manera y cómo y cuándo? ¿Tú crees que el creyente en alguna ocasión trata de orquestar él sus circunstancias? Bueno, yo creo que eso es lo más frecuente. Me alegro que haya traído eso a colación, porque ciertamente estamos diciendo que Dios habla a través de las circunstancias, pero Él habla a través de las circunstancias que Él orquesta. Exacto. ¿Qué resulta, Elaine? Si tú mañana estás orquestando tus propias circunstancias, como es el caso en la enorme mayoría de los hijos de Dios, cuando las cosas comienzan a ocurrir, ahora yo comienzo a atribuirle a Dios cosas que Dios no está tratando de comunicarme a través de esas circunstancias, porque Él nunca las orquestó. Tú la orquestaste. Miguel, en el bloque anterior te comentaba hasta qué punto puede el hombre orquestar o tratar de manipular sus circunstancias y qué tan lejos nos deja llegar el Señor o Dios en todo esto. Mira, nosotros no tenemos claro dónde comienzo yo, dónde termino, dónde comienza Dios, porque no hay una fórmula para saber eso, pero quizás es un principio conceptual que nos podría ayudar. Donde Dios me deja actuar en mi libre albedrío, que es un libre albedrío que ya estuvimos hablando, que realmente cuando tiene que ver con la elección de Dios, realmente no existe. El pecado le quita al hombre esa libertad. Pero la libertad de accionar en mi trabajo, en mi casa, cuando mis propósitos coinciden o chocan, contradicen los propósitos de Dios, hasta ahí llegué. Quizá una buena ilustración es un jugador de pelota, que él está tratando de capturar una pelota, ¿verdad? Lo que llamamos una línea de fly. Bueno, él está corriendo hacia atrás.
él podrá seguir corriendo hasta que él choca con la pared del estadio. Cuando él choca con la pared, él es devuelto. Claro. Esa pared es el propósito inquebrantable de Dios. Cuando yo choco con eso, tengo que regresarme, porque no voy a violentar eso. Nosotros tenemos diferentes voces que oímos. Generalmente está la voz de mi propia carne, la de mi propia sabiduría, la de mi conveniencia, la voz de Dios, la voz de Satanás, la voz de otros que me hablan. Así que sería bueno hablar un poquito de cómo sería la voz de Dios, de manera que pudiéramos distinguir entre todas estas voces la voz que realmente es la que deberíamos estar oyendo. Y en ese sentido yo te he oído hablar sobre este tema y quisiera traer algunos de los enunciados que has usado para que podamos desglosarlos. En primer lugar, has dicho que la voz de Dios es consistente con su palabra. Bueno, es muy sencillo. Si Dios ha hablado en su palabra, no puede ser ahora que en oración, a través de circunstancias o a través de otro, yo esté oyendo algo que es contrario a su palabra. En ocasiones oímos personas supuestamente cristianas. Yo estoy orando para ver si el novio que tengo o la novia que tengo, si es la voluntad de Dios que me case con ella. Pero él es cristiano. No. Bueno, pero ya Dios ha revelado eso. La palabra tiene una prohibición de unirme en yugo desigual. Yo no tengo que orar por eso. No, pero yo en oración estoy sintiendo que Dios me está guiando en otra dirección. No, Dios no se va a violar a sí mismo. Si ya Él reveló algo, lo que yo oiga, entre comillas, a través de las circunstancias, a través de lo que el Espíritu me comunica, a través de lo que consejeros me dicen, tiene que ser, si es de Dios, consistente con su palabra. Si lo viola de alguna manera, yo estoy tergiversando la verdad, cambiando la verdad, ocultando la verdad, y somos maestros de esas manipulaciones y racionalizaciones. Pero no es la voz de Dios si es contraria a la palabra de Dios. El segundo enunciado que hiciste es que la voz de Dios es consistente con sus propósitos. Sí, yo creo que nosotros necesitamos entender, hay algunos propósitos generales que ya han sido revelados. El propósito de un esposo ha sido revelado en su palabra, el propósito de una esposa, el propósito de un pastor. Entonces no puede ser que mañana yo como pastor, por ejemplo, esté oyendo cosas supuestamente en oración, guianza, dirección, de una manera que me está llevando a descuidar las ovejas, porque eso es contrario al propósito mío como pastor. O una madre que está oyendo que Dios le está pidiendo que se vaya a trabajar al mundo, al mercado, cuando sus hijos están solo siendo descuidados. No, yo necesito encontrar cuáles son esos propósitos ya conocidos y su voz siempre será consistente con esos propósitos. Miguel, otro de los puntos que mencionaste es que la voz de Dios es consistente con el crecimiento espiritual. Bueno, yo creo que si hay algo que sabemos es que Dios está interesado en que yo crezca, porque Él me está conformando a la imagen de su Hijo. Si en el día de mañana yo tengo que tomar una decisión, estoy orando, estoy discerniendo las circunstancias, estoy escuchando consejeros, pero resulta que la decisión que estoy tomando o me están llevando a tomar, porque supuestamente eso es lo que estoy oyendo de parte de Dios, es contraria a mi crecimiento espiritual, porque ahora comenzamos a hablar, pastor, yo voy a tomar este trabajo, pero el único problemita que tengo es que hay 2 domingos al mes que yo no voy a poder venir a la iglesia porque el trabajo me lo pide. Bueno, no solamente que viola el día de reposo, es que tu crecimiento espiritual va a estar siendo afectado. Yo siempre venía los miércoles al tiempo de oración, al estudio bíblico, pero ahora yo no voy a poder hacer eso y creo que va a pasar un año, año y medio antes de que yo pueda. ¿Qué va a pasar contigo en ese año, año y medio? ¿Cómo tú te vas a nutrir de otra manera? Si lo que va a hacer va a resultar en detrimento de tu crecimiento, entonces posiblemente o probablemente esa tampoco es la dirección o voz de Dios. Miguel, el cuarto de los enunciados que has mencionado para distinguir qué es la voz de Dios, la que estamos escuchando, sería que la voz de Dios es consistente con mi buen testimonio. Bueno, yo creo que eso es importante también. Nosotros en ocasiones pudiéramos hacer cosas o que llevan a dejar un mal testimonio, o pudieran dar la apariencia de dar un mal testimonio, de ser un mal testimonio, una mala conducta. Bueno, eso tampoco Dios me va a guiar en esa dirección. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, evita todo lo que tenga apariencia de pecado. Bueno, si alguien me pudiera juzgar como pecaminoso, y eso le va a hacer daño a la fe, a la causa, al nombre, a la iglesia a la que pertenezco, a mi propio testimonio, entonces yo no creo que es Dios que me está dirigiendo en esa dirección. Tengo que ser muy cuidadoso. Yo creo que cuando nosotros aplicamos estos principios de que la voz de Dios es consistente con su palabra, con sus propósitos, mi crecimiento espiritual, y en este caso también la voz de Dios consistente con, ¿qué fue lo último que estuvimos hablando ahora? Con mi buen testimonio. Con mi buen testimonio. Y a eso le agregamos
que Dios habla a través de su palabra, del Espíritu que mora en mí, consejeros, circunstancias que Él orquesta. Yo creo ahora que estamos teniendo un cuadro más saludable de cómo orar sabiamente. Revisemos entonces el quinto y último de los enunciados, que sería finalmente que mencionaste que la voz de Dios es consistente con los dones y talentos que yo poseo. Bueno, Dios no llama al que está equipado, Dios equipa a quien Él llama. Entonces, cuando Dios me llama como pastor, Él me equipa con dones. Se supone que un pastor debe tener el don de la enseñanza, si no, no puede enseñar. Exacto. Okay. Entonces, por otro lado, hay dones que yo no tengo, hay talentos que yo no tengo. Y un ejemplo que yo siempre uso para ilustrar esto, si yo no sé cantar, yo no tengo voz para cantar, pero tampoco tengo disposición para cantar. Yo creo que es una de las peores cosas que yo puedo hacer. Entonces mañana yo no puedo salirle a la iglesia, que yo ahora en oración estoy recibiendo de parte de Dios que yo voy a ser líder de adoración. Yo no tengo ese don, no tengo ese talento, si pudiéramos hablar, si no es un don, es un talento. Si no tengo un don y un talento, implica que Dios no me ha equipado. Y si Dios no me ha equipado, Dios no me ha llamado para hacer eso. Entonces yo tengo que ver personas que quieren predicar, pero Dios no le ha dado el don de la prédica o de la enseñanza. Preguntémoslos a otros si los otros se sienten ministrados, enseñados, predicados cuando lo hacen. No, pues entonces sabe que yo me estoy creyendo algo que no es consistente con la voz de Dios. En el día de hoy hemos estado hablando acerca de la oración, cómo orar sabiamente. Por eso queremos recomendarles dos obras diferentes que tienen que ver precisamente con este tema. La primera de esas obras es una enciclopedia en inglés conocida como Encyclopedia of Prayer and Praise. Enciclopedia de oración y alabanza, o también pudiera ser traducida como oración y adoración. La razón por la que es llamada enciclopedia no es porque son varios volúmenes, pero es la cantidad de información que contiene. Este volumen contiene múltiples oraciones hechas por múltiples personas a lo largo de la historia de 2000 años, 20 siglos de historia del cristianismo. Y eso puede enriquecer nuestra vida de oración. Tiene también segmentos de oraciones que aparecen en la palabra de Dios. Tiene artículos escritos por individuos que a lo largo de 20 siglos también han escrito algo acerca de cómo debemos orar sabiamente. Y es por eso que estamos recomendando esta obra. Lamentablemente la obra no está en español y, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos limitaciones lamentablemente en recomendar muchas de las obras que nosotros conocemos porque no han sido traducidas aún. La segunda obra que quiero recomendar, que también tiene que ver con este tema, el nombre es simplemente en inglés Prayer, oración, de un autor muy conocido y su nombre es Richard Foster. Richard Foster es alguien que ha escrito a lo largo de los años acerca de múltiples temas. Algunos le consideran un místico, pero no sé si esa es la palabra correcta, porque él escribe de una forma muy práctica también. Él ha escrito un libro en el pasado acerca de disciplinas espirituales. Dentro de esas disciplinas espirituales está la oración. Entonces este libro que estamos recomendando se llama así mismo Oración, y ahí usted va a encontrar diferentes modelos de oración. Hay una oración de renuncia, hay una oración de ayuno, hay una oración de adoración, y no necesariamente representan diferentes maneras de relacionarme con Dios, pero sí diferentes maneras de yo orar en situaciones diferentes de mi vida. El autor dedica más o menos un capítulo a cada uno de esos modelos de oración. Yo creo que se le va a enriquecer grandemente en esta área. Miguel, sabemos que debemos orar en todo tiempo. La Biblia dice orad sin cesar, cuando tenemos problemas y cuando no tenemos problemas. Pero usualmente cuando tenemos problemas, tendemos entonces a pedirle a Dios que remueva nuestros problemas. En términos prácticos, ¿cómo debiéramos orar en esta situación? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, porque ciertamente nuestras oraciones se vuelven todavía más egocéntricas en medio de la dificultad, porque ahora lo que quiero es sobrevivir, salir de la circunstancia. Mira, en primer lugar, yo creo que, para darte una idea, una oración sabia sería pedirle a Dios que nos dé la gracia, la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento para vivir sus propósitos, sus planes.
no pedirle a Dios que me dé planes conforme a mi fortaleza, porque mi fortaleza no va muy lejos. Yo quiero que Él me dé su fortaleza para que yo pueda ir tan lejos como los propósitos de Dios sean para mi vida. Eso es sabio y lo contrario sería no sabio. Eso por un lado. Por otro lado, en medio de una enfermedad, en medio de una dificultad, decirle a Dios, sáname, quítame, dame, no trae el me todo el tiempo, quítame, dame, concédeme. ¿Dónde está el énfasis? Está en mí. Entonces yo pudiera expresarle a Dios mi deseo. Dios, yo quisiera pedirte que me sanes, ese es mi deseo. Sin embargo, entonces aquí viene la parte sabia, y como la gente no ora, pero que Cristo sí lo hizo en Getsemaní. Yo quiero glorificarte, y yo quiero glorificarte de la forma mejor posible. Yo quiero glorificarte al máximo. Yo quiero pedirte, Dios, que tú me ayudes a glorificarte en medio de estas circunstancias de la mayor forma posible. Por tanto, aunque este es mi deseo y quiero pedírtelo, yo quiero decirte que al final yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una oración sabia, porque le expresa al corazón tuyo al Señor que Él pudiera responder, pero al mismo tiempo le dice al Señor, pero por encima de mi deseo está tu gloria, está tu propósito. Llévalo a cabo, independientemente de lo que me cueste. Miguel, volviendo al tema de cómo orar y qué necesitamos adquirir para poder orar correctamente, ¿cómo identificamos aquellas cosas que le dan poder a nuestra oración? Bueno, de nuevo, cuando hablamos de poder en el sentido bíblico, en el sentido sano, pero sí hay una relación entre el poder que tengo, que tiene mi oración, y la manera como vivo. Y déjame establecer varios principios. En primer lugar, hay una relación directa entre el poder de mi oración y mi grado de obediencia. Y déjame irlo ilustrando con un versículo bíblico en la medida que vamos hablando. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído, aquí viene, a causa de su temor reverente. Otras Biblias lo traducen como a causa de su obediencia. Nota que no dice que él fue oído porque fue el Mesías, porque fue el Hijo de Dios, porque fue Dios encarnado. Él fue todo eso. Sino dice que él fue oído a causa de su temor reverente, su obediencia, la manera como se sometió. Entonces, cuando Dios ve mi obediencia, Dios está agradado en responder muchas de mis peticiones. Ese es el primer principio. Segundo principio, hay una relación directa también que existe entre el poder de mi oración y mi vida de santidad. Cuando yo estoy en pecado, el pecado en el que estoy viviendo le quita poder, efectividad a mi oración. Mira cómo lo dice el salmista en Salmo 66:18. Si observo iniquidad, pecado, en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si tengo un pecado en el corazón, ni siquiera de acción, en el corazón, algo que Dios conoce de mis motivaciones, cuando estoy orando, el salmista dice, yo sé que Dios no me va a escuchar, porque Él conoce, Él pesa, Él mide mi corazón. Entonces Dios no está agradado conmigo. Hay dos, yo creo que hay más. Sí, has mencionado obediencia, santidad, y ambas cosas están relacionadas, porque la obediencia me va a llevar a una vida de santidad. Claro, sí, la obediencia es el instrumento, la santidad es el fruto, y esas dos cosas están relacionadas y ambas tienen un impacto en la efectividad de mi oración. La oración del justo puede mucho, dice Santiago, o es poderosa y eficaz según otras traducciones. Me dijiste que eran 4 principios. ¿Cuál sería entonces el tercero? El otro principio es que hay una relación directa entre el poder de mi oración y mi grado de fe. El libro de Hebreos establece claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, si Dios no está agradado, obviamente al estar desagradado no va a estar respondiendo mis oraciones. Entonces, la manera en que Dios entiende que yo confío en Él, yo confío en su fidelidad, yo confío en su revelación, yo confío en sus propósitos, en esa misma medida Él está agradado. Entonces, cuando no tengo fe, porque vivo dudando de Él, a pesar de ser Él lo que es, de esa misma manera, entonces Dios en su desagrado, si pudiéramos hablar, no está complacido con mi vida, mi relación con Él, y Él no va a responder mis oraciones de la misma manera. Y finalmente podemos decir que hay también una relación directa entre mi vida, el poder de la oración y las intenciones de mi corazón, que ya habíamos aludido a eso cuando Santiago dice en 4, versículos 2 y 3, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís con intenciones erróneas, erradas, porque nuestras oraciones están mal dirigidas, están motivadas de una manera egocéntrica, y por eso también Dios no
no nos escucha. Y muchas veces decimos eso, oímos eso en consejería, lo vemos en consejería. Las motivaciones de por qué estoy orando, simplemente sentirme bien. Tan pronto me siento bien, pastor, necesito oración porque mi hijo está en problema. Bueno, y ahora que tu hijo está en problema, estamos orando intensamente, hasta ayunamos. Se resolvió el problema y resulta que, ¿sabes qué? Hace 3 semanas que no oro, porque lo único que yo procuraba era sentirme bien. Como ya mi hijo está mejor, ya yo me siento mejor, ya no tengo razón para orar. Dios dice, yo sé eso, yo conozco. ¿Y qué tan efectivo, Miguel, es pedirle a otros que oren por mí, por ejemplo? Bueno, yo creo que Dios en su palabra ilustra que hay una oración de intercesión. Pero hay 2 cosas que es importante, Laine. Vamos a ilustrarlo contigo y conmigo. Tú me pides que ore por ti, pero resulta que tú estás viviendo una vida de pecado. Por mucho que yo ore, pues ¿cómo va Dios a bendecirte en medio de tu vida de pecado? La mejor oración que yo puedo hacer por ti, y la única, es pedirle a Dios que te dé arrepentimiento. Eso él pudiera oír. Pero fuera de ahí, yo no debo estar pidiendo por ninguna otra cosa. Claro. Eso por un lado. Pero suponte, vamos a hacerlo al revés, que tú estás viviendo una vida más o menos bien delante de Dios, pero quiere que otros intercedan por ti. Y me pides a mí que ore por ti también, pero yo vivo una vida de pecado. Por mucho que yo interceda por ti, esa oración no va a tener poder, porque si yo observo iniquidad en mi corazón, ya leímos del salmista, Dios no me escuchará. Entonces te das cuenta que es importante la vida del intercesor. Miguel, hemos recorrido muchísimo terreno y hemos cubierto mucho material acerca de lo que es la oración. ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, voy a retomar eso último que dije. Es importante la vida del intercesor y es importante la vida del intercedido. Es importante la vida de ambos. En otras palabras, la calidad de vida que yo llevo como individuo delante de Dios es importante para la eficacia de la oración. Número 1. Número 2. Yo necesito entender bien el propósito de la oración, aunque ya lo hemos dicho, estamos recapitulando. No es un ejercicio para devengar beneficios, no es un ejercicio para cambiarle la voluntad a Dios, su voluntad siempre es perfecta y por tanto es incambiable. Es un ejercicio para entrar en sus propósitos. Mis peticiones deben ser acerca de recibir su gracia, su dirección, su sabiduría, su poder, su guianza, para yo poder entrar en sus propósitos, lo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Tenemos que observar cómo los discípulos fueron sinceros, le dijeron, Señor, no sabemos cómo orar. Y en esa oración de enseñanza, Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, pero luego se dice, hágase tu voluntad y no la mía. Esa oración modelo también nos dice que en vez de estar pidiendo por todas estas cosas, Dios dice, ¿sabes qué? Pide por el pan de cada día. Preocúpate por el día de hoy y yo te voy a dar las demás cosas. Buscar el reino de Dios primero, Mateo 6, 33, y las demás cosas se darán por añadidura. Nosotros andamos siempre, con frecuencia, para no ser hiperbólico, con frecuencia pidiendo por las añadiduras, en vez de estar buscando el reino de Dios y que las añadiduras Dios me las va a agregar. Yo quiero buscar las añadiduras para que me agregue el reino. Y dice, no, es al revés. Tenemos que estar centrados en Dios, olvidarnos un poco de nosotros, centrarnos en sus propósitos, en su gloria, en lo que Él persigue, y tú verás mejores resultados en las oraciones que hace. Miguel, muchísimas gracias por tus aportes en este tema tan interesante. Gracias a ti, Elaine, gracias a usted que nos escuchó por toda esta hora, ¿verdad? Y que Dios pueda bendecir su vida de oración de aquí en adelante. A ustedes, amigos, nos resta invitarles a que visiten nuestra página en internet, integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima.